Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición poder estar reunidos como lo estamos haciendo esta noche también. Una noche de oración, una noche donde la iglesia se predispone a tener un tiempo de oración, pero también a escuchar la palabra del Señor. Venimos trabajando sobre el libro de Hechos de los Apóstoles y hemos llegado a un punto donde el Espíritu Santo de Dios está comenzando a hacer una obra grande, y esta obra es consecuencia de la prédica de la palabra de Dios. Entendemos y queremos puntualizar que este mensaje fue direccionado al pueblo judío. El primer discurso del apóstol Pedro fue un discurso al pueblo judío. Y como consecuencia de esta prédica del Evangelio, como consecuencia de este mensaje que llegó al corazón de aquellos judíos, se arrepintieron. Y la Biblia nos sigue relatando, hermano, dándole continuidad a lo que el miércoles pasado se terminó con esta prédica. Dice el versículo 41 del capítulo 2 de Hechos: así que los que... El hecho anecdótico, si se quiere, o destacado, es la obra del Espíritu Santo, cómo convenció a estas personas, y una primer cosecha fue de 3.000 almas. Y se añadieron aquel día 3.000 almas. Pero nosotros vamos a ver lo que queremos ir poniendo en nuestros corazones, que es la norma bíblica de cómo se fue fundamentando la iglesia, y quisiéramos ver nosotros en cuanto al bautismo. Miren, la Biblia nos está diciendo aquí que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así fue en todos casos la conversión que Lucas nos relata. En Hechos 8:12 vemos que cuando creyeron a Felipe, el evangelista, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Ahí también en el capítulo 8 sigue narrándonos que Felipe y el etíope tienen un encuentro, y nos dice en el versículo 36, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nos dice el etíope. Felipe le contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó al eunuco. Ahora bien, vemos que no tan solo fue este el caso, sino que Saulo de Tarso también fue bautizado inmediatamente. Cornelio, Lidia, el carcelero de Filipo. Si nosotros vamos allí a Hechos capítulo 16, los versículos 33, dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, y aquella hora era la medianoche, porque el verso 25 nos dice, pero a la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos y se produjo el terremoto, y allí vino la obra de convicción en el corazón del carcelero. A esa misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo mismo pasó con el caso de Lidia. Dice que ella y toda su casa, todos los suyos, se bautizaron. Esta es la norma que nos propone la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo se bautizaron? Cuando creyeron. ¿Cuándo creyeron? Ahora, la vida de los primeros fieles es lo que nos narra el capítulo 42, el versículo 42 al 47, nos está hablando de la vida de los primeros fieles. Y la primera cosa que vamos a destacar en este texto tan conocido para todos nosotros es la enseñanza de los apóstoles. Leemos el verso 42, dice, de estos que se añadieron aquel día, que fueron bautizados por haber creído en el Señor,
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fijémonos que Jesús había dicho allí en Mateo capítulo 28, en los versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, la doctrina de los apóstoles era y es precisamente todas las cosas que os he mandado. Por eso, guiados por los apóstoles, se presenta aquí un vigoroso movimiento cristiano, tanto en número como en armonía. Y era un movimiento esencialmente judío. En este momento, el estorbo mayor para los judíos era el tropezadero de la cruz. Pero eso, para muchos, fue explicado satisfactoriamente a la luz de la resurrección, cosa que vimos ya en unos miércoles pasados. Sin embargo, estos creyentes vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Al cruzar entonces la barrera, este obstáculo, miles de judíos aceptaron a Jesús como el Mesías. El apóstol Juan, allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, nos dice, nosotros, los apóstoles, somos de Dios. El que no conoce a Dios no nos oye, pero el que es de Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Él podía hablar así, el apóstol Juan, porque los apóstoles eran y son los embajadores de Cristo. Y por eso lo que dicen y lo que hacen son de suma importancia para la iglesia. Por eso nosotros vamos a mirar este texto no tan solo como algo histórico, como fue el comportamiento de los primeros fieles, sino que también tenemos que mirarlo como donde están sentadas las bases que sostienen la estructura de la iglesia aún en este tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que seguimos la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles con respecto al plan de salvación y también con respecto al culto y la organización y la obra de la iglesia. Hechos de los Apóstoles, hermanos, nos revela el patrón divino y la iglesia debe actuar siempre conforme al modelo que Dios nos ha dejado. Y el gran desafío para este tiempo, de tanta corriente de pensamiento, aún en el contenido del mismo mensaje del Evangelio, es volver a las bases, es volver a este mensaje que fue predicado, que fue dicho con convicción, obrando al Espíritu, que trajo arrepentimiento y trajo tanta bendición en los albores de la iglesia. Pero también nos dice que no tan solo estos hombres, estos hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. Miren, la palabra comunión que se encuentra aquí en este verso 42 es la traducción de la palabra griega koinonía. La koinonía o la comunión es una unidad producida por el Espíritu Santo. Otro no puede producir esta verdadera comunión que se gesta en el seno de la iglesia. En la koinonía, en la comunión, el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. Ustedes habrán visto cuando viajamos a algún lugar y llegamos a una iglesia y nos presentamos e inmediatamente hay algo que se provoca. Hay algo que comenzamos a percibir. Hay una unidad, hay una comunión, hay algo que nos une, es obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso, miren, en el uso del Nuevo Testamento, dentro del contenido neotestamentario, la comunión puede describir
la vida compartida en Cristo, o la vida del cuerpo de la iglesia, o puede describir la vida en común, que tiene su fuente en Dios, pero hay una comunión hecha por el Espíritu, una comunión con Dios. Ahora, esta comunión tiene para el cristiano dos dimensiones. Son dos dimensiones básicas e inalterables, con Dios y con el hombre. Es decir, hay una comunión horizontal y vertical. Estas no pueden ser divorciadas de ninguna manera. Ser llevado a la comunión con el Padre por medio del Hijo es también ser llevado a la comunión con otros igualmente relacionados con Él. Ahora nosotros tenemos que pensar cuál es esta igualdad que nos tiene relacionados con Él. ¿Qué es la igualdad que nosotros podemos tener, que nos lleva a tener esta comunión íntima con aquellas otras personas? Miren, la igualdad está planteada en el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La convicción y la confesión del pecado. Porque esto es lo que abre la puerta o el camino a la vida en común, a la vida en común. Este era el principio no negociable para la comunidad cristiana primitiva. Pero hermanos, entendamos, y esto tiene que estar para nosotros también. Para nosotros hoy en día, esto también es innegociable. Esto no puede faltar. Solamente hay comunión verdadera cuando hay arrepentimiento, cuando ha habido convicción y confesión del pecado. Entonces allí el Espíritu Santo obra y se provoca esto tan hermoso que es la coinonía, la comunión de unos con otros, como lo dice aquí, la comunión de unos con otros. Pero también nos dice en el partimiento del pan y en las oraciones. En todas estas cosas nos dice que perseveraban. Miren, reconocemos en primer lugar que la expresión partir el pan, acompañada incluso de la acción de dar gracias con las oraciones, fue usada para la comida diaria. Dicen algunos autores que el partimiento del pan era la señal de que la comida estaba por comenzar. Sin embargo, también es cierto que la expresión partir el pan fue empleada por los primeros cristianos para describir la cena del Señor. Nos lo dice Pablo allí en 1 Corintios 10:16, el pan que partimos. Ahora, observemos un par de cosas. La primera cosa que quisiera que observemos es que en este versículo 42 no hay referencia a la frecuencia de participar de la cena del Señor. Pero en el capítulo 20, versículo 7, nos damos cuenta que el apóstol Pablo en Troas dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y allí nos está hablando que fue el primer día de la semana en que ellos se reunían a partir el pan. Pablo les enseñaba. De manera que podemos decir, hermanos, y con una base bíblica, que Lucas nos está enseñando que perseveraban en estas cosas. Es decir, también en la frecuencia de celebrar la cena del Señor. La segunda cosa que quisiera que nos llamemos a la atención es que esta expresión, partir el pan, se refiere a la cena del Señor y también a la comida ordinaria, como nos lo dice el verso 46, que enseguida vamos a llegar a él. Por eso concluimos, hermanos, que el partimiento del pan sería la cena del Señor en el versículo 42. ¿Por qué? Porque se relaciona con la doctrina de los apóstoles, la comunión y las oraciones, es decir, los servicios religiosos de la iglesia. Mientras que en el verso 46, Lucas explica que partían el pan en las casas. Aquí nos dice, partiendo el pan en las casas. Ahora, hermano, también Lucas nos hace notar que perseveraban en las oraciones. Mucho podríamos decir de las oraciones. Mucho podríamos decir de la oración. Si ustedes están mirando acá atrás, allí van a poder ver, en la puerta está puesto oración, oración. Un recordatorio que
hay que orar permanentemente. Y este es el lugar donde cada mañana nos encontramos con un grupo de hermanos a orar. Miren, el Señor Jesús tuvo una vida de oración. El apóstol Pablo comienza su tarea o su vida y está relacionado con la oración. Es el distintivo que el Señor le dice a Ananías, que lo vaya a ver porque él ora. La vida de los apóstoles fue una vida regada de oración. Habían aprendido lo que era la oración de una manera tan sistemática, importante. Sostenía sus vidas, sus ministerios. Habían aprendido a resolver las situaciones en oración. Hechos 1:14 nos dice que todos perseveraban en oración y ruego. Hechos capítulo 6, versículo 4 nos dice que nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y el ministerio. O sea, vemos la importancia que los discípulos, luego los apóstoles, y esto bajaron como una línea para que la iglesia, y si miramos las cartas de Pablo y de Pedro, vamos a ver, especialmente Pablo, habla muchísimo acerca de la oración e invita, insiste a que la iglesia tenga siempre una participación comunitaria en la oración. Está la oración intercesora, la oración que hacemos individualmente, pero está la oración comunitaria, de orar unos por otros. Pero volviendo a nuestro texto, miren, aquí parece indicar que no se trata de oraciones en general, lo que nos está diciendo, sino de las que acompañaban al partimiento del pan, de las cuales no fueron estas oraciones, no podemos deducir cuáles eran con certeza. No hay registros de ellas, pero puede llegar a ser que esta sea la interpretación sobre esto. Vamos a nuestro versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído. Miren, los que habían obedecido al Evangelio. Lucas no habla de los que simplemente aceptaron mentalmente lo que se predicó, sino de los que tenían una fe viva y obediente, es decir, los 3.000 que recibieron su palabra y fueron bautizados. Y esto yo creo que es muy digno de destacar. Hoy día, con mucha liviandad, a veces se reciben personas a la comunión o al seno de la iglesia y se los llama hermanos, y hay una serie de cosas que no estamos viendo en esas vidas. No estamos viendo ese fruto genuino verdaderamente. Y luego el tiempo nos comienza a dar la razón también. Aquí nos está hablando de una fe viva y obediente. ¿Y de qué manera se expresaba? Porque recibieron la palabra. Y esa palabra transformó su vida. Y de tal manera que hubo una obediencia, y esa obediencia fue materializada en el bautismo. Ahora estas personas, estos hermanos, dicen que estaban juntos. Y cuando nos dice el texto que estaban juntos, decimos que no estaban juntos en la misma casa. Estaban unidos en mente, en propósito y en acción. Esta era la unidad que hace el Espíritu. Por eso el mismo texto en el capítulo 4, versículo 32 nos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y también encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 21 a 23, cómo el Señor Jesús rogó por la unidad de sus discípulos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta es la oración que el Señor Jesús hizo por su iglesia, por los que iban a venir, por los que iban a ser el fruto de la predicación de los apóstoles. Y aquí estamos tratando nosotros por estos
que son la primer cosecha del Espíritu Santo allí. Ahora estas personas, estos hermanos, tenían en común todas las cosas, como nos explica el siguiente texto. Nos dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vendían sus propiedades y sus bienes. Hacemos un poquito la historia, un repaso. No nos olvidemos que estamos hablando de un pueblo judío, una nación israelita. Cuando dice tenían en común todas las cosas, tenemos que pensar que cuando los israelitas viajaron a través del desierto por 40 años, Dios les proveyó día tras día lo que necesitaban para subsistir. Todos estaban en el mismo nivel económico, ni uno era más rico ni uno era más pobre. Ahora, cuando llegaron a la tierra prometida, cada uno recibió también su herencia. Pero con el correr del tiempo, empezaron a observar y a experimentar riqueza y pobreza en sus comunidades. Ahora, esta diferencia se hizo más y más evidente a lo largo de los siglos, porque el pueblo judío rechazó observar las estipulaciones de Dios respecto al cuidado de los pobres y a la generosidad para con ellos. Hermanos, yo creo que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde la iglesia está experimentando o está viendo a su alrededor, ya sean parientes, vecinos, la sociedad, donde está teniendo algunas carencias. Veamos en estos textos lo que el Espíritu nos está mostrando. Veamos cuál es lo que Dios está deseando que nosotros seamos para con nuestros hermanos. Después de Pentecostés, los nuevos convertidos en Jerusalén tenían en común todas las cosas. Primera cosa que quisiera que que entendamos, pocos cristianos primitivos eran ricos. No era una comunidad rica en general, pocos cristianos eran ricos. Ahora estas personas vendieron alguna de sus propiedades, dieron alguna de sus pertenencias y repartieron a todos según la necesidad que alguno tuviere. Ahora, el compartir estas cosas materiales no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie. No, de ninguna manera. En lugar de eso fue una actitud completamente voluntaria de aquellas personas que eran los dueños de esas posesiones, que quisieron ponerlas a disposición de los creyentes que tuvieran alguna necesidad económica. La aspiración de los primeros cristianos fue abolir la pobreza de tal modo que los menesterosos como una clase social no existiera más. Damos vuelta a la página, vamos al capítulo 4, versículo 34. Y nos dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Bien, aquí el hermano que toma esta parte, pues tal vez ahonde más sobre esto, pero estamos viendo, ¿no es cierto?, el patrón que Dios quiso imponer en medio de su iglesia. Y es esto lo que también en este tiempo Dios está queriendo con nosotros. La primera comunidad que tuvo sus posesiones en común basó sus acciones en el amor, no en la fuerza, el amor. Ahora yo quisiera, hermanos, que veamos tres cosas que son algunos factores que contribuyeron al curso de esta acción de la cual estamos nosotros tomándonos un tiempito esta noche. La primer factor que pudiera haber influenciado mucho, sin lugar a dudas, es la realidad de la presencia de Dios. Dios entró en esa vida de una manera verdadera y comenzó una revolución. Produjo un gozo que satisfacía, y este gozo que sentían ellos reemplazaba el apego a los bienes materiales. Había un desinterés por los bienes materiales.
La segunda cosa, hermanos, que podemos llamarnos a la atención es la creencia en el regreso inminente de Cristo. Hizo esto que las posesiones materiales fueran de menor valor. Y la tercera cosa es el amor y la preocupación por aquellos que estaban en necesidad. Esto produjo acciones para llenar esas necesidades. Ahora, hermanos, nos permitimos decirnos con toda seguridad que aquí lo que hizo esta obra grande fue la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Si usted va a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos vamos a encontrar con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y allí nos dice como primer cosa, el fruto del Espíritu es, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Estas tres cosas son las que da Dios. Dios pone en el corazón, esto es obra de Dios. Dios pone amor, gozo y paz. Y es esto lo que produjo en estos hermanos, este desprendimiento por el amor, por el gozo y la paz que habían recibido de Dios, como un regalo por haber recibido al Señor Jesucristo. Pues bien, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en sus vidas y produjo estos frutos del Espíritu. Los versículos 46 y 47 en su primera parte nos dicen: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren, los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de la comunidad judía. De ninguna manera, ellos siguieron asistiendo a la sinagoga, y aquí nos dice que seguían asistiendo al templo, a las sinagogas, para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero su creencia en el Señor Jesús motivó gran fricción con los judíos que no creían en el Señor Jesús como el Mesías. De manera que los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados para la comunión, la oración y la enseñanza acerca del Señor Jesús. Por eso también tenemos que decir que a finales del primer siglo expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de las sinagogas. El versículo 47 en su parte final nos dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos llegando al final de esta meditación sobre el comportamiento de los primeros cristianos. Y aquí nos está diciendo Lucas una verdad que al presente se sigue dando. El Señor añadía cada día a los que se salvaban. Lucas concluye esta sección diciendo que el Señor añadía nuevos convertidos a la iglesia. La primera cosa que quisiera que en este breve texto podamos nosotros destacar es el título que se le da a Jesús: Señor, Señor. El título Señor se le está dando a Jesús. Dice que luego el Señor Jesús continúa su trabajo de extender la comunidad cristiana. Esta comunidad de los habitantes de Jerusalén, Él toma 3.000 personas, los convierte y los añade como creyentes a la iglesia. Ahora, aquí estamos viendo y podemos concluir que ciertamente es el Padre el que va a cumplir sus designios anunciados en las Escrituras. Y los va a llevar a cabo por medio de Jesús, Señor y Cristo. Pero este Jesús exaltado inaugura una nueva forma de presencia en su iglesia. Envía, Él da la misión para que prosigan en su nombre
a dos agentes: el Espíritu y los discípulos, o los apóstoles, o los apóstoles y los discípulos. El Espíritu es el que realiza interiormente la tarea. ¿Qué tarea? Aquella tarea que los discípulos hacen cuando proclaman el Evangelio. Miren, sobre todo la tarea que el Espíritu hace en la vida de las personas es el resultado de la prédica, cuando afirma el Evangelio de Jesucristo, estas buenas nuevas de salvación, y entra en la vida de una persona y comienza a hacer la transformación. Este nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia naciente, la iglesia militante, la iglesia actual, el nuevo pueblo de Dios, según Primera de Pedro capítulo 2, que es la iglesia de Jesucristo, está establecido en el nuevo pacto. Está equipada esta iglesia para lograr su tarea, que es el ministerio y la palabra de la reconciliación. Por eso, hermanos, como hemos visto, y ya finalizando este breve comentario sobre este pasaje tan conmovedor como es la vida de los primeros cristianos, tenemos que decir que vive y empieza ese desarrollo como se verá en el resto del libro de los Hechos, y que solo se acabará al final de los tiempos. Hechos de los Apóstoles se comenzó a escribir, y hay una parte que está escrita, pero hay otra que se está escribiendo, los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu, y aún se sigue escribiendo. La iglesia militante tiene una tarea y una función: dejarse conducir por el Espíritu Santo de Dios. Estas verdades que hemos visto esta noche, hermanos, ¿en qué perseveraban ellos? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones son las cuatro patas que sostienen esta mesa donde está la iglesia sosteniéndose. Y es esto lo que nosotros tenemos que cultivar, conservar y profundizar, porque es esto lo que va a sostener a la iglesia del Señor. Quiero redondear estos, hermanos. Quiero terminar con esto. ¿Cuál era la vida espiritual de la iglesia? Sobre el último pasaje que nosotros hemos leído, el versículo 46 y 47 al final. Hay una iglesia con testimonio, y ese testimonio era alegría y sencillez de corazón. Un testimonio para el mundo. Favor con todo el pueblo. Era la atracción de ver la transformación en estas vidas. Y atención a la comunidad. Eran personas que se brindaban en amplio servicio. Testimonio, atracción y servicio era lo que distinguía y era el distintivo de la iglesia primera, aquella iglesia que se gestó en Hechos de los Apóstoles. Hermanos, para nosotros es el desafío. Es el desafío a profundizar estas verdades de Dios, a permitir que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en nuestras vidas, a darle el lugar que Él merece en nuestras vidas, porque el Señor Jesús ha dispuesto que así sea. Es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra, continuando la obra que nuestro Señor Jesús comenzó aquí en la tierra. Dios nos bendiga, hermanos, y que este tiempo que tengamos ahora para poder orar unos por otros, por las necesidades, por nuestro país, por los enfermos y tantas otras cosas, sea un tiempo de bendición. Permitamos que el Espíritu Santo de Dios penetre en nuestro ser, rompa toda estructura de nuestra vida y podamos realmente entrar en el secreto de Dios en la oración, en el Espíritu. Dios te bendiga, iglesia. Te amamos. Hasta pronto.